Tengo 36 años y me casé con mi esposo David, de 29 años, hace unos 8 meses. Llevábamos 2 años juntos y tenemos una gran relación. No puedo decir lo mismo sobre mi suegra, se nota que no le agrado. A mí no me afecta demasiado, pero resulta bastante incómodo en cualquier evento familiar en el que ella también esté presente. Por lo general, pasamos las festividades en casa de su madre, así que se hace muy raro y tenso sabiendo que no me soporta ni quiere verme. Sin embargo, si hay alguien que ella detesta más que a mí, ese es mi hijo Ben. Tiene 7 años, fruto de mi primer matrimonio. Desafortunadamente, mi matrimonio anterior no duró mucho, no por problemas con mi esposo, sino por complicaciones de salud que él tuvo. Trato de mencionarlo con cuidado para no ponerme a llorar mientras escribo esto, pero perdí a mi exesposo, Jacob, debido a un ataque al corazón. Fue algo muy repentino. Nadie se lo esperaba y fue un periodo muy difícil de mi vida. Jacob y yo éramos prácticamente almas gemelas, y todavía lo extraño mucho. Nos conocimos trabajando en la misma empresa, cuando ambos éramos nuevos. Estuvimos saliendo casi 2 años antes de casarnos. Me casé a los 23 y a los 27 concebí a Ben. A los 29 años perdí a Jacob y mi mundo se vino abajo. Ben tenía 2 años entonces. Después de que mi esposo falleciera, casi pierdo las ganas de continuar, pero fue Ben quien me dio la fuerza para seguir. De alguna forma, siento que le debo todo a mi hijo. Conocí a David algunos años después de la partida de Jacob, y por primera vez sentí que conectaba con alguien de la misma manera profunda en la que había conectado con mi esposo anterior. Tenía un poco de miedo, porque yo era viuda, tenía un hijo y, además, David era más joven. También me inquietaba el qué diría la gente si empezaba a salir con alguien apenas 4 años después de haber enviudado. Sin embargo, mis amigos y mi familia me insistieron en que ya era momento de retomar mi vida y que, si me gustaba de verdad, no debería limitarme a causa de los comentarios de los demás. Así que, cuando David me invitó a salir, ellos me animaron a decir que sí. Creo que fue una gran decisión. David es una persona maravillosa y lo amo muchísimo. Sé que él me ama, respeta mi pasado con Jacob y a Ben, y siempre ha sido muy amable y considerado con el tema. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi suegra, quien parece ser todo lo contrario. Ni me explico cómo David pudo nacer de ella. Antes de seguir, quiero que sepan que David no tenía idea del tipo de persona que es su madre, Freda, y yo nunca se lo conté por razones personales. Desde el primer momento que la conocí, comenzó a hacer comentarios extraños sobre mí, insinuando que era demasiado pronto para que estuviera con otro hombre apenas 4 años después de que mi esposo anterior falleciera. Tampoco aprobaba que su hijo estuviera con una mujer mayor que él y, además, con un hijo. David tenía 26 y yo 33 en ese entonces, así que no éramos precisamente unos niños, pero ella tenía sus prejuicios. Con el paso del tiempo, su desagrado fue más evidente. Al menos yo era lo suficientemente adulta para afrontar que no le caía bien, pero Ben solo era un niño y ella lo trataba fatal cada vez que la visitábamos. Le hablaba de forma cortante, y él no entendía por qué lo trataban así cuando lo único que quería era ganarse su cariño. Mi hijo hacía muchos esfuerzos por agradarle, pero ella lo rechazaba constantemente. Yo sabía que lo odiaba, pero nunca se lo conté a David por mis propios motivos. Su madre padecía varias enfermedades, diabetes, artritis e hipertensión, entre otras. David la visitaba cada fin de semana para cuidar de ella, pues se sentía responsable. Tenía una hermana mayor, Frankie, 35, madre soltera de 2 niños de la edad de Ben, pero ella vivía muy lejos y no podía ocuparse de su madre con regularidad. Además, el esposo de Frankie renunció a la custodia de los hijos tras su segundo bebé, dejándola sola para criarlos, así que ella ya tenía suficientes responsabilidades. Por eso, David sentía que tenía la obligación de hacerse cargo de su madre. También le había contratado una enfermera de tiempo completo, pero el médico de Freda recomendaba que pasara tiempo con su familia los fines de semana, para su propio bienestar. Su marido, es decir el padre de David, había fallecido algunos años antes de que yo los conociera y la hija vivía muy lejos, así que Freda no tenía a nadie más que a David. Yo sabía que David no era de los que abandonarían a su madre, y tampoco quería ponerlo en esa disyuntiva. Así que preferí guardar mis problemas conmigo misma. Le pedí a mi hijo que no interactuara con su abuela a menos que ella lo iniciara. Yo tampoco le hablaba y ella no me hablaba a mí, de modo que no había necesidad de contarle nada a David. Él sí me lo preguntó un par de veces, porque notaba que Freda y yo ni siquiera nos dirigíamos la palabra,
y menos Ben. Pero yo solo le decía que se trataba de asuntos personales y no quería entrar en ese tema para no perjudicar su relación con su madre. Él insistió en saber qué sucedía, pero siempre me negué a dar detalles, pues conocía cuánto amaba a su madre. Había visto cómo reaccionaba si alguien hablaba mal de ella, y no quería descubrir cómo actuaría si la crítica venía de mí. Así que preferí mantener el silencio. Pensaba que, mientras no nos causara un problema directo, era mejor así. Sin embargo, hace unas semanas, David y su hermana Frankie planearon unas vacaciones muy necesarias para todos. Freda insistió en acompañarnos, algo que no me molestó porque dijo que pagaría su boleto de avión y se hospedaría en otro cuarto del mismo hotel. Siempre y cuando supiera que no tendría que interactuar mucho con ella, estaba bien. Lamentablemente, Frankie no pudo viajar a última hora porque, 2 días antes, se torció un tobillo y no le recomendaron movilizarse así. Aún así, como les había prometido a sus hijos que podían ir, nos los envió con David y conmigo. Nos fuimos a Miami. El segundo día de vacaciones, Freda decidió hacer la peor jugada del mundo. Yo estaba durmiendo la siesta en mi habitación junto con David. Estábamos rendidos porque habíamos pasado la mañana en la playa. En algún momento, Freda llamó a la puerta, pero no la oímos. Nuestro hijo Ben, inocente, fue quien abrió. Freda lo convenció de acompañarla, prometiéndole que le compraría helado. Como era la primera vez que ella le mostraba algo de afecto, Ben no se resistió y salió con ella. Cuando despertamos y vimos que Ben no estaba, además de notar que Freda tampoco estaba en su cuarto, acudimos a la recepción para preguntar por ellos. Los hijos de Frankie también estaban durmiendo y no sabían nada. La recepcionista nos confirmó que Freda había salido con nuestro hijo. No sospechamos nada raro, pues pensé que, quizá, Freda quería enmendarse y pasar tiempo con él. No pensé en nada más grave, porque no me imaginaba hasta qué punto llegaba su maldad. Pero, cuando regresó sola al hotel un rato después, entré en pánico. Fue entonces que comprendí lo desequilibrada que estaba y que había cometido un error al no hablar antes sobre su odio hacia Ben y hacia mí. Cuando volvió sola por la tarde, sin Ben, casi me descompuse del susto. Le pregunté de inmediato qué había hecho con mi hijo. Ella se mostró un poco ofendida, pero yo noté que sabía perfectamente lo que hacía. Dijo que habían estado caminando por las calles cercanas al hotel, que en un momento él se separó de ella y que se perdió entre la multitud, que lo había buscado sin éxito. No me creí nada. Llamamos a la administración del hotel y a la policía de inmediato. David, furioso, le reclamó con mucha fuerza, mientras ella se defendía alegando que no era su culpa. Yo estaba demasiado angustiada por mi hijo como para prestarle atención a su discusión y pensé en enfrentarla más tarde. Estoy eternamente agradecida con la policía y con el personal del hotel, que encontraron a mi hijo sano y salvo en media hora, aunque esos 30 minutos fueron los peores de mi vida. Jamás olvidaré la desesperación de ese momento. Cuando lo recuperamos, Ben nos contó que Freda lo había dejado en una tienda cercana y le dijo que se quedara ahí esperando, pero nunca regresó. Por suerte, el dueño de la tienda fue muy amable, le dio un poco de dulce y le hizo varias preguntas para saber qué pasaba. Después de entender la situación, contactó a la gente del hotel e informó sobre el niño, logrando reunirnos otra vez con él. Freda demostró un nivel de crueldad increíble. Su plan era, literalmente, deshacerse de mi hijo porque lo odiaba. Tras ese suceso, decidí que no valía la pena mantener la paz. Le conté a David todo lo que Freda nos había hecho desde que nos incorporamos a su familia. Aunque anteriormente temía que me culpara o defendiera a su madre, no fue así. Estaba indignado y tuvimos una gran confrontación con ella. Incluso presentamos cargos. Sin embargo, al no ser residentes locales de esa zona, será problemático asistir a las comparecencias judiciales, pero ese es otro tema. Después de lo ocurrido, nos cambiamos a otro hotel para que Freda no pudiera localizarnos. Ella se quedó en el anterior y, desde entonces, no hemos mantenido contacto. Ni siquiera fingió arrepentimiento. Se atrevió a decir que yo era una mujer de costumbres relajadas por casarme con David apenas unos años después del fallecimiento de mi primer esposo, y me acusó de usarlo por su dinero y por ser un hombre joven y atractivo, insinuando que yo no podría conseguir algo así con mi edad porque, según sus propias palabras, yo ya estaba muy gastada. Les juro que no invento nada, eso fue lo que dijo en el hotel. Se notaba que llevaba tiempo deseando insultarme así y humillarme. No calculó que David se pondría de mi lado al ver lo que había hecho. Él cortó relación con ella y ahora no nos hablamos más.
Pudimos haber regresado a casa de inmediato, pero David y yo pensamos que era mejor que los niños continuaran divirtiéndose. Lo ocurrido fue traumático, así que creímos que, en vez de acortar el viaje, lo mejor para ellos era seguir disfrutando un poco y despejar ese mal recuerdo. Sin embargo, al día siguiente del incidente, cuando hablamos con Frankie, ella tomó el primer vuelo de regreso y se llevó a sus hijos. Nos dijo que agradecía nuestra intención, pero que todavía estaba en shock por lo que había pasado y prefería tener a sus niños cerca. Lo comprendimos y no nos sentimos ofendidos. También comentó que, a partir de ese momento, Freda tendría prohibido ver a sus hijos, porque lo que hizo no tenía justificación, y que estaba dispuesta a solicitar una orden de protección si su madre se acercaba de nuevo. Ya pasaron 2 semanas desde que volvimos del viaje, y David se comporta de manera extraña. Freda sigue en Miami, detenida, y su juicio comenzará en pocos días. Lo noto muy distante y, ayer, por fin lo confronté. Me dijo que estaba molesto no solo porque su madre estuviera en problemas, sino también porque sintió que yo no confié en él. Le duele que nunca le hubiera contado cómo se comportaba su madre con nosotros, porque cree que, de haber intervenido a tiempo, quizás se habría evitado todo esto. Aunque no lo dijo explícitamente, entiendo que, de cierta forma, tiene razón. El silencio contribuyó a que Freda fuera escalando en su aversión sin frenos. Sin embargo, no puedo evitar sentir que insinúa que esto pasó en parte porque no le avisé. Desde esa conversación, no hemos vuelto a hablar y no sé cómo reaccionar ni qué decirle. Actualización 1. Hola, muchas gracias por todas sus respuestas. Después de leer los comentarios, me di cuenta de que probablemente fue un error de mi parte jugar de esa forma y no contarle a David lo que pasaba con su madre, especialmente porque estaba en riesgo el bienestar de mi hijo. Quizás no podía imaginar que su madre haría algo tan desequilibrado, pero aún así debía haberlo consultado con él. Entonces decidí disculparme y le expliqué que no lo vi venir y que había sido muy ingenuo de mi parte. Me arrepiento de no haber confiado lo suficiente en él. David fue muy comprensivo y también se disculpó, pues admite que su manera de reaccionar antes, cada vez que alguien decía algo negativo de su madre, me pudo haber hecho dudar al momento de hablar. Pero aclaró que en esas ocasiones se molestaba porque otros familiares veían a su madre como una gran carga, y para él no lo era. Ahora entiende que esta situación es distinta y reconoce que lo que hizo su madre fue muy grave y que merece cualquier castigo que reciba. Me alegra que conversáramos y que ya no haya esa tensión. Estamos bien otra vez, y valoro mucho sus consejos. Actualización 2. El juicio ha comenzado y pronto debemos volver a Miami para testificar. Por fortuna, los gastos de viaje los cubrirá la corte porque es un caso en el que el Estado acusa a Freda, así que esta vez no tendremos que pagar de nuestro bolsillo. De todas formas, no se trata de un viaje de placer. David y yo estamos nerviosos. No sabemos bien qué sentir. Por un lado, estamos contentos de que se haga justicia y yo, en especial, estoy aliviada de no tener que lidiar más con Freda. Por otro lado, sigue siendo la madre de David, que está metida en un gran problema. Y aunque lo merezca, resulta incómodo. Tenemos entendido que habrá muchos testigos que declararán contra ella, el personal del hotel y el dueño de la tienda que cuidó de Ben, así que no seremos los únicos. Sin embargo, sí seremos la única familia. Tal vez llamen a Frankie, pero no sé si estará dispuesta a testificar ni a mantener ningún contacto con su madre, pues ella ha dejado muy claro que no quiere saber nada de Freda y la ha vetado de ver a sus hijos. Así que dudo que quiera inmiscuirse en esto ahora. Nos contaron que Freda ha estado bajo arresto domiciliario. El hotel no quiso seguir alojándola, así que se mudó con una amiga. No entiendo cómo alguien pudo aceptarla en esas circunstancias, pero imagino que sus amistades son tan particulares como ella. No me sorprende. Actualización 3. David y yo llegamos a Miami hace 2 días, y hoy tuvimos que testificar contra Freda. De momento hemos dejado a Ben en casa con una niñera de tiempo completo. Fue algo intimidante y no pude evitar sentir compasión por ella, hasta que recordé lo que le hizo a Ben, y en ese instante me olvidé de todo sentimiento de pena. El proceso fue bastante directo. Narré mi versión de los hechos, que coincide con la del resto de testigos, el personal del hotel y el dueño de la tienda, así que dudo que Freda tenga escapatoria. Ni siquiera un abogado sobresaliente podría justificar semejante acto. Seguramente pasará tiempo en la cárcel. Se la veía muy angustiada en todo momento, y, al terminar la audiencia, intentó acercarse a nosotros. David y yo preferimos ignorarla y nos marchamos.
No queríamos hablarle ni escuchar justificaciones absurdas, así que nos fuimos sin dirigirle la palabra. David ha estado callado desde entonces, y lo entiendo. Debe ser mucho más duro para él que para mí. Aún así, se ha mantenido firme por mí y por Ben. Estoy muy orgullosa de él. Sé que no debe de haber sido fácil enfrentarse así a su madre, pero lo hizo por nosotros, eligiendo lo correcto en vez de lo más sencillo. No podría sentirme más satisfecha de haberme casado con un hombre así. Quizás algunos piensen que no es la gran cosa, que todos harían lo mismo en su lugar, pero sé cuánto amaba David a su madre y lo muy unido que estaba a ella. Pese a ello, decidió actuar correctamente en vez de buscar excusas para justificarla. Eso requiere valor, y se lo reconozco. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde que testificamos, y hoy dieron el veredicto. Freda irá a prisión por un año, aunque podría salir antes con buen comportamiento. Estamos valorando solicitar una orden de restricción, pero preferimos esperar a que cumpla su condena para ello. Total, mientras esté en prisión, no podemos tener contacto. De cualquier forma, se verá obligada a mantenerse alejada de nosotros y de todos, le guste o no. Será triste para ella porque estará recluida en Miami, lejos de nuestra ciudad, así que nadie podrá visitarla. No es que tuviéramos intención de hacerlo, pero ahora ni quienes le tengan aprecio podrán ir. No dejo de pensar qué habría pasado si, aquel día, Ben no hubiera regresado. Cada vez que lo imagino, todo lo que le está sucediendo a ella me parece merecido, e incluso poco. Ya no siento compasión por ella, y David tampoco, por lo que parece. Cuando le comunicaron que Freda iría a la cárcel, él se encogió de hombros y deseó que esto sirviera de lección. Creo que ambos estaremos bien. Actualización 5. Hola. Han pasado casi varios meses desde que Freda entró a la cárcel, y hace unos días, recibimos noticias de que saldría antes por buen comportamiento. No nos sorprende, pues la acusación fue por un delito de menor grado y nos extrañó que obtuviera tiempo en prisión. Sea como fuere, David y yo nos enteramos de su inminente liberación y pensamos que lo mejor es solicitar esa orden de restricción de la que hablamos, para protegernos pase lo que pase. Así, si intenta acercarse a nosotros, podremos llamar a la policía para que la detengan de nuevo, y ella seguramente no querrá volver a vivir esa experiencia. Ya hablamos con un abogado y empezaremos los trámites en unos días. Aún estamos esperando a que Freda regrese para decidir cómo proceder. Según las noticias que nos llegan de sus vecinos, su casa sigue vacía, así que todavía no ha vuelto. Tal vez se quede en Miami con su amiga, pero no sé cómo se las arreglaría allá. No tiene familia en esa ciudad aparte de esa persona. Aquí, sin embargo, todo el mundo sabe lo que hizo y por qué desapareció esos meses. ¿Le dará vergüenza presentarse o tardará un buen tiempo? No lo sabemos, pero preferimos estar preparados por si aparece de repente. También le avisamos a Frankie. Ella hará lo mismo. Hasta ahora lo habíamos pospuesto porque, mientras Freda estuviera presa, no era tan urgente. Frankie y yo mantenemos el contacto desde la vacación. Al igual que David, a Frankie le resulta más fácil decir que no le importa a su madre que realmente dejar de sentir algo, pero ambos entienden que, independientemente de sus sentimientos, Freda no es una persona confiable y lo primordial es proteger a la familia. Ambos han decidido priorizar a los suyos y creo que es lo correcto. Actualización 6. Ya pasaron 2 semanas desde que liberaron a Freda, y hoy nos informaron sus vecinos que finalmente regresó. Al parecer, llegó muy tarde anoche y la vieron hoy en el jardín. Así que, en cuanto supimos, David y yo contactamos al abogado y pedimos iniciar el proceso para la orden de restricción. Creíamos que tal vez ya no volvería, pero estábamos equivocados. También avisamos a Frankie, para que ella tome sus propias precauciones. En casa, evitamos mencionar a Freda para que Ben no recuerde aquel episodio. Respecto a él, empezamos terapia tras regresar del viaje y le ha ido muy bien. Apenas conserva recuerdos de lo sucedido con su abuela, y eso lo veo como algo positivo. Hay cosas que es mejor no mantener en la memoria, especialmente a tan corta edad. Volviendo a Freda, nuestro abogado dice que tenemos fundamentos para solicitar protección, sobre todo para Ben, considerando lo que hizo. Ella ya pagó una condena, pero no nos hace daño ser más cautelosos. No tenemos muy claro qué pasará con Frankie, aunque esperamos que también logre proteger a sus niños, porque, francamente, Freda no es digna de confianza. Lo que intentó aquella vez fue muy grave, y sigo sin perdonarla.
La justicia determinó que cumpliera ciertos meses de prisión y, desde el punto de vista legal, puede que ya haya saldado su deuda con la sociedad, pero para mí, esa deuda no se pagará nunca. Mi prioridad ahora es mi familia, especialmente David, quien sé que volverá a pasarlo mal con todo esto. Él ha estado callado en los últimos días, pero hace un gran esfuerzo y se mantiene firme. Me siento agradecida de tenerlo, es el mejor compañero que pude haber encontrado. Estoy convencida de que todo saldrá bien.